Estamos continuando ahorita con la historia espiritual de México. Vuelvo a repetirles, no soy un experto, pero lo que me ha permitido el Señor vivir. Yo viví en la parte sur con Adriana del país, vivimos 15 años en Puebla y estuvimos visitando mucho la zona de Puebla, la región de lo que es Mesoamérica, las partes de las zonas arqueológicas. Todavía antes de conocer al Señor, mi hobby era meterme en eso, y muchos de los estudios que me dedicaba a estudiar era conocer un poco de las diferentes culturas que hubo en el país. Pero yo no sabía por qué Dios permitió eso. Más adelante, a la hora de recibir a Cristo, el Señor empezó a mostrarme otras cosas desde el punto de vista de la Biblia, de la condición espiritual de nuestra nación y sus raíces. Y creo que esto ha sido de gran bendición, porque tarde que temprano está saliendo a la luz muchas cosas que ahorita, en esta noche, vamos a leer algunas porciones de las Escrituras, de las cuales en algún momento ya hemos pasado por ahí. Pero yo quisiera que manejáramos ahora dos conceptos, el mundo espiritual y el mundo natural, de los cuales quisiera para poder embonar lo que vamos a tratar de ver en esta noche. El mundo espiritual y el mundo natural. La semana pasada hablábamos de esas tres puertas. La primera que salió, México en los lomos de Adán y Eva, y de ahí venimos todos nosotros. Y luego la puerta del arca de Noé, de donde salimos, ahora sí, de Noé y su familia, sus 3 hijos, con sus esposas. De ahí venía México, veníamos tú y yo ahí, independientemente de dónde vengas. Tal vez tú tienes más linaje español, otros tienen más linaje autóctono de aquí de la región de México, etcétera. Pero independientemente de eso, de ahí salimos, de ahí salieron todos los grupos, naciones, pueblos y tribus de esas dos puertas. La tercera viene siendo de la Torre de Babel, donde finalmente Dios dispersó a esos grupos, a ese grupo que tenía un solo lenguaje, que salieron confundidos después de pretender llegar al cielo por su propio medio, como dice Génesis 11, y fueron desparramados por toda la tierra. Y veíamos que había algunas teorías de algunos que dicen que por el estrecho de Bering se fueron expandiendo, saliendo desde lo que es la zona que conocemos como el Medio Oriente, se fueron moviendo esos grupos y pues caminando por muchos días y muchos meses y tal vez años, fueron cruzando hasta conseguir pasar por el estrecho de Bering, que era una zona que estaba congelada hace muchos siglos, y por ahí se les facilitó llegar desde la parte norte y ocupar la parte de lo que es América del Norte, y bajaron hasta que encontraron los climas adecuados, que viene siendo Mesoamérica, todo lo que es América Central, mucho de lo que es El Salvador, Honduras, y otros grupos bajaron hasta la zona Inca, donde están allá en Perú, y esa es una teoría, es una hipótesis. Otra es que vinieron desde Polinesia, salieron de algunas islas y movidos por barcas que estuvieron o que naufragaron o que se extraviaron, las corrientes de las aguas los fueron trayendo hasta desembarcar en las costas de lo que es el Pacífico, y de ahí empezaron a poblar la parte de acá. Mucho de lo que tenemos en la parte sur, los rasgos físicos son orientales, hay mucho rasgo oriental que los han identificado con mucho de Indochina y mucho de Tailandia, mucho de Indonesia, mucho de Polinesia. Hay rasgos muy parecidos que creen que por ahí vino la otra. Pero hay otra que dicen que vinieron de la parte de acá, del Atlántico, donde por alguna razón también sucedieron algunas situaciones donde se vinieron grupos y fueron desembarcando en las costas del Golfo de México, o desembarcaron en las costas de Brasil, que era más cercano a lo que es África, y por ahí vinieron otros grupos que desembarcaron en esta zona. Eso es lo de menos, no te preocupes, tú vienes de Adán y Eva, eres un pecador como yo, y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha restaurado. Así que no te preocupes. Mucha gente me pregunta, ¿y tus antepasados eran españoles o de Escocia? Y digo, no, eran del huerto del Edén. ¿Los tuyos de dónde eran? Y se quedan así, algunos gringos que son muy dados a preguntar tu linaje, así de qué peregrí eres, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que el mundo espiritual existe, y este mundo existía antes de que todo esto sucediera. Y quiero dar nada más unas menciones bíblicas para referirnos a ellas y entender un poco la historia. No sé si está Priscila y si hay algún material, ¿te lo dio Rafa Aguirre o no? ¿No? No te lo dio. Ok, perfecto. Bien, entonces rápidamente, Apocalipsis 12,
quiero que vean algunas cosas de las que ya vimos en algún momento dado, pero quiero mencionarlas porque de ahí vamos a partir algunos puntos que son importantes. Número uno, existe sobre México, ya existía un mundo espiritual, ya estaba algo aquí operando. En el capítulo 12, versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Parece ser que en esa primera fase sucedió una revolución o un intento de golpe donde Dios desplazó a estas huestes de maldad que se rebelaron contra el Señor, pero fueron expulsados del tercer cielo y lanzados a la tierra. Estos ángeles, estos seres angelicales vinieron a la tierra y parece ser, según Efesios 6, versículo 12, que tienen una jerarquía: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Los define el apóstol Pablo para definir de que hay una jerarquía, hay como un orden dentro de este tipo de reino de las tinieblas. Y cuando hablan de este ángel que cayó, esa serpiente antigua, el gran dragón, es muy interesante ver los relieves de la arqueología mexicana, donde aparece mucho la serpiente, básicamente en las pirámides de muchos lugares, y también el dragón, aunque es un ente mitológico de China, aparece mucho también en la cultura maya. Es muy fuerte la aparición la formación de este tipo de criaturas. Pero no es en sí la criatura, sino lo que representa esa criatura. Entonces nos lleva la serpiente antigua a recordar lo que es Génesis 3, cuando se presentó Satanás en forma de serpiente y habló con Adán y Eva, y ahí empezó toda la historia de la caída del hombre. Esta parte es muy importante entenderla, porque ahí es donde para nosotros tenemos que entender que no trajeron eso para acá, sino hay algo que existía ya existía. Se habían dividido como confederaciones a nivel mundial estos seres caídos, ocupando diferentes sitios, y donde estaba operando este espíritu de muerte, este espíritu de destrucción. Vino a robar, matar y destruir. A eso vino. Bueno, eso es lo que había cuando estaba sucediendo eso. Cuando llegaron los primeros grupos, ya venían ellos con mucho de lo que ellos habían traído desde el huerto, desde la caída, desde los tiempos de Noé y siguiendo hasta lo que es la Torre de Babel. Muchas de esas cosas todavía traían una herencia caída, donde practicaron los primeros grupos, los primeros asentamientos humanos, cosas que definitivamente eran contrarias al propósito de Dios. Pero quiero mantenerme todavía en el plano espiritual y luego bajamos al natural para entenderlo. Vamos al libro, si quieres, déjame llevarte un poquito acá a lo que es Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, para entender un poco esta distribución. Daniel capítulo 10, versículo 1. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y noten lo que sigue. Y el conflicto era grande. ¿Qué dice? Y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra. O sea, la palabra verdadera y el conflicto era grande. Había un conflicto espiritual de que no llegara esa palabra verdadera al conocimiento de los hombres, que no llegara esa revelación. Había un conflicto en el mundo espiritual donde se presentaba esta gran batalla para que no viniera la luz, la revelación de la verdad a los corazones de los hombres. Pero Daniel era entendido. Él sí, por algún motivo, Dios lo tenía apartado para que en medio de este gran conflicto espiritual, él pudiera entenderlo. Luego Daniel entra en un ayuno de 21 días y al proceso de los 21 días, él tiene un encuentro de una manera extraordinaria, lo registra la Biblia, con algo que había encima de la región donde él vivía. Él vivía en la zona de Persia y en esa parte de Persia la describe de esta manera, en el versículo 10. Y aquí una mano me tocó después de esos 21 días de ayuno y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es decir, aquí Daniel ha tenido un encuentro con un ángel.
algo se le apareció, le empezó a hablar. En esa búsqueda se encontró finalmente Daniel con un ángel en esa región en la que él estaba en Persia. Ahora imagínate que estamos hablando de México, pero en este caso es Persia y está registrado bíblicamente. Y dice aquí, entonces me dijo, versículo 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel estaba en una desesperación buscando a Dios, y por algún motivo, en la gracia de Dios, Dios manda a alguien desde el primer día en que se humilló y se reveló a la vida de Daniel. Salió del mundo invisible y se cristalizó en el mundo natural. Y aquí está Daniel delante de él. Versículo 13 le describe el ángel más información y le dice, pero el príncipe del reino de Persia, ya empieza a dar información. Algunos han querido evitar pensar de que es un príncipe sobrenatural o un espíritu, un ángel caído, sino piensan que fue un rey, un príncipe de la región de Persia. Pero la descripción aquí es muy interesante porque es un ángel que está hablando de una confrontación espiritual contra un príncipe de una región determinada llamada Persia. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, este Miguel es el que hablamos ahorita en lo que es Apocalipsis 12:7. Miguel peleó contra el dragón y los ángeles de Miguel pelearon contra los ángeles del dragón y vencieron y echaron fuera a los demonios, y finalmente no se halló lugar para ellos y fueron lanzados a la tierra. Este Miguel es como un lugarteniente del ejército de Dios, y dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Yo quisiera nada más detenerme un poquito aquí, para hacernos reflexionar un poquito del mundo espiritual en el que estamos metidos, y que no es de vez en cuando, sino es continuo. Es un mundo espiritual en el que estamos metidos. Entonces la nación en la que estamos nosotros, la región que nos tocó vivir, es una región que está bajo una sombra espiritual. Hay algo que está arriba de esta nación operando. Y cuando digo arriba, no quiere decir que nunca bajan, o no quiere decir que no merodean aquí en la tierra, sino sí merodean, sí se mueven, sí se manifiestan. Pero es importante entender de que por regiones se han hecho estas distribuciones. De alguna forma se asignaron regiones. En las batallas de la Segunda Guerra Mundial se repartían regiones. Unos generales se ocupaban de África, otros generales se ocupaban de Rusia, otros generales se ocupaban de Francia, otros generales se ocupaban de Inglaterra. O sea, se distribuían sus fuerzas según la zona a la que les tocaba. Y cada uno de esos mariscales de campo tuvieron que ir siendo conquistados, eliminados, hasta que finalmente desapareció el sistema nazi. Entonces, en el mundo espiritual es muy parecido, donde se distribuyen bajo un mando supremo de las tinieblas que manda controles a diferentes regiones del mundo. Y en esta parte del mundo ocupaba también un tipo de principado espiritual sobre el país. Nos da más claridad el libro de 2 Corintios, si quieren ir ahí también. 2 Corintios, en el capítulo 4, Pablo lo describe de una manera muy particular, hablando del Dios de este siglo. Dice aquí en el versículo 3, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el Dios minúscula de este siglo, el príncipe con el cual se estaba peleando Miguel y este ángel que vino a ayudarle a Daniel, tenía una función de cegar el entendimiento. Y era un conflicto grande. El conflicto era contra la palabra, con el fin de que no fuera revelada la verdad y la gente no llegara al conocimiento de Cristo. Entonces, este Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandeciese la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta era la gran batalla que existe hasta la fecha. Escúchenme bien, es hasta la fecha. Todavía existe eso. Aún en nuestra ciudad, no tienes que vivirte 500 años o 1000 años atrás para entender de que mucha gente no entiende. Yo era uno de esos, no entendía la luz del evangelio, no me era revelada. Estaba un gran conflicto y hubo gente que oraron para que yo y tú pudiéramos salir a la luz, y por la gracia de Cristo nos fue revelado el evangelio. ¿Me están siguiendo hasta dónde vamos? Entonces estoy tratando de poner nada más una plataforma espiritual
para entender de cuál es el contexto en el cual se encontraba la nación antes de la llegada de los españoles. Había un principado, hay una potestad espiritual sobre esta nación. De hecho, creo que está en operación. Y ese principado no es uno solo, sino dentro del país se distribuye de maneras diversas. Es decir, tiene ahora segmentos dentro de la nación. Y es increíble de una región a otra cómo operan estos principados y potestades. Y uno viaja a Japón y es otro principado. Es otra forma en que trabaja. Tiene otras fuerzas de otra manera. Entonces tenemos que entender que este es un mundo espiritual del cual nosotros somos parte, estamos metidos en él. Pero por la gracia de Cristo esta noche, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Es decir, ha habido un cielo abierto por la palabra, hay un conflicto grande, pero por la palabra está llegando esa revelación de lo que Cristo nos está diciendo, de lo que Él está haciendo. Entonces, estas son las más o menos el contexto espiritual en el que podríamos considerar que eso fue lo que había cuando llegaron los primeros grupos y asentamientos a este país. Había ya principados y potestades, gobernadores de maldad, que tenían cegado el entendimiento de la gente, y muchos traían ya residuos de donde ellos venían. Ahora, hay que entender que mucho de lo que ellos ya traían, ellos también traían consigo un bagaje espiritual. No es nada más lo que encontraron aquí, sino también traían un bagaje espiritual. Mucho de lo que habían aprendido por mucho tiempo en otras partes, el hombre había practicado, había conocido el mundo espiritual. El hombre en sí es espiritual. Entonces el hombre busca la experiencia sobrenatural. Y si quieras descubrirlo, es muy sencillo. Pon cualquier persona donde quiera que esté, y te vas a dar cuenta de su necesidad de Dios. No sé si vieron la película El Náufrago, donde está el náufrago ahí en una isla, y en su soledad, en su búsqueda, pues inventa una pelota, la mancha de su sangre, le pone ojos y cara, y hasta le pone nombre, y platica con él. Y está platicando. ¿Por qué? Porque se sentía solo, quería un compañero, quería alguien que lo apoyara. Y es una locura, pero es una parodia de la idolatría. Eso es lo que el hombre ha hecho, buscar a alguien que lo asesore, que lo acompañe, que lo ayude. Y para nosotros esto es el contexto en el cual nació la nación. Los primeros grupos, básicamente les voy a mencionar 5 grupos de los que hubo, sin perder mucho tiempo en eso, pero nada más para tener una idea. Uno de ellos, los primeros, algunos estudiosos calculan muchos años, yo soy muy cuidadoso de no meterle muchos años a eso, pero los primeros grupos, por decir el primer grupo formal que se estableció aquí, fueron los olmecas, los conocidos que hacen las cabezas colosales, que están en la parte de lo que es Veracruz, hacia La Venta, Hermosillo, allá por Villahermosa, donde tienen ahí todo un centro ceremonial y una serie de cosas. Y cuando uno va a esos lugares, uno se pregunta, ¿qué querían decir con estas cabezas tan grandes? ¿Por qué? ¿Por qué las hacían tan grandes? Todavía no saben por qué, pero como que muestran que era un sentido para ellos era importante esa forma de ídolo. Luego sigues buscando y dentro de ellos ya de antemano practicaban la astrología. Es increíble. Estás hablando del siglo 8, 5 antes de Cristo, y ya practicaban astrología. Es muy interesante, dices, wow. Y esa gente dormía en la intemperie, veía los cielos, y por alguna razón empezaban a entender el movimiento de los astros, y con eso ellos empezaron a practicar astrología. La astrología que practicaron acá, en el libro de, si quieres ir a 2 Reyes 22, todo lo que practicaban desde antes. Estoy hablando de cerca de 800 años antes de Cristo, más o menos por el tiempo de los olmecas. Tenemos aquí la misma práctica en la parte de lo que es los tiempos de Josías. Cuando Josías manda a destruir todo lo que existía ahí, capítulo 23, Josías hace una reforma, hace una limpia de lo que había adquirido todo Israel. Israel se había dedicado a otras cosas. Ahora, dice aquí, ¿quieres verlo ahí en el capítulo 23? Está aquí Josías haciendo una limpia de la nación. Versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel.
Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Este libro, estamos hablando de los tiempos de Josías, y más o menos estamos rondando alrededor de unos 800 años por ahí antes de Cristo, 600, entre 800 y 700 años antes de Cristo. Todo esto que estás diciendo, que estamos viendo, de estas cosas, cuando oímos la pirámide del sol, la pirámide de la luna, y todo lo que estás oyendo es muy parecido a lo que aquí lo hacían. Y tú dices, wow, qué similitudes, ¿no? Qué curiosas similitudes hay entre estos y estos. ¿Habrá una influencia? ¿Llegaron por ahí algunos? No lo sé. Pero en el libro de Apocalipsis 17 me dice algo muy interesante. Me habla especialmente de un espíritu que operaba y que engañaba al mundo entero, como dice 2 Corintios 4. Pero en Apocalipsis 17 dice esto: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La palabra esta que se está usando, fornicación, es en el sentido espiritual, es meterse espiritualmente con otras cosas que no son Dios. Eso es lo que significa. Es meterse con alguien que no es su esposo. Y se metieron con otras corrientes. Y entonces, a través de esto, todo este sistema de espiritual, de combinarse con otras corrientes, ya venían en las diferentes corrientes del mundo. Y te estoy hablando esto te está hablando desde Babilonia. Y me llamó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, sentada sobre nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Todo esto es espiritual, mi amado. Está en el espíritu, Juan, viendo una región espiritual. Está viendo una zona espiritual que existe. No existía, existe. Y estaba vestida de púrpura, es decir, un manto religioso. Está disfrazada de religión. El púrpura es un manto de riqueza y también de religiosidad, escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. De Babilonia, de Babel, de ahí salió el manantial que empezó a nutrir a las naciones. Y cada quien traía un bagaje de lo que aprendió en esa región. No es Babilonia la de Nabucodonosor, nada más. Estamos hablando de Babel, la zona de confusión. ¿Me están entendiendo esto? Y de ahí sale. Era una potestad fuerte. De hecho, probablemente lo sea. No sé si se ha colocado en algún otro sitio. Pero de ahí sale todo el engaño religioso por el mundo, que practican básicamente 3 cosas en contra de la iglesia. Número 1, que no lean la Biblia o que no conozcan la palabra. Número 2, que no conozcan a Cristo, quien es el Señor y Salvador. Y número 3, que no reciban el Espíritu Santo, quien es el que nos da poder y nos va a resucitar de los muertos. 3 cosas. Todas las religiones y sectas y corrientes del mundo están basadas en estas 3 doctrinas anticristianas: contra la palabra, contra Cristo y contra su Espíritu Santo. Contra la palabra, contra Cristo y contra su santa palabra y contra el Espíritu Santo. Y cuando vemos todo esto, empezamos a tratar de aterrizar un poquito las cosas. Traen un bagaje espiritual. Es decir, los hombres que aparecieron en América no aparecieron, sino llegaron de otra región a través de diferentes medios. Ha habido náufragos que han durado años en el mar comiendo pescados. O hay gente que ha vivido en los témpanos allá de hielo y han vivido de focas. Y se han ido moviendo y se han ido desplazando. Eso no es ninguna noticia, ninguna sorpresa que se puedan ir desplazando de un lugar a otro. Para nosotros eso no nos asombra. Lo interesante es el bagaje espiritual que traían. Y cuando llegan, el primer grupo que se conoce oficial son los olmecas, que vienen siendo los que por primera vez hacen esculturas y hacen asentamientos donde tienen sus templetes y tienen sitios para astrología y todo lo demás. Te empiezas a dar cuenta que ellos traen algo muy parecido a lo que había acá del otro lado del mundo, en la zona de Israel.
Y luego seguimos avanzando y aparece otro grupo más sofisticado, que son los mayas. Los mayas aparecen más o menos por el siglo II antes de Cristo y se van avanzando hasta más o menos por el siglo XII, más o menos, un poquito antes. La clásica y preclásica y todas esas diferentes corrientes que no nos vamos a meter en eso. Pero sí, ellos ya son un poco más elaborados y hacen más cosas, ciudades más elaboradas, avenidas, calles, sistemas jerárquicos de ejército, de sacerdotes y una serie de cosas, como que los ves mucho más organizados y sus conceptos son muy interesantes. Tienen sus jeroglíficos, sus escritos, tienen el concepto del cero, que no lo conocían muchos países. Todavía Europa ni conocía el cero para cuando los mayas lo conocen. O sea, eran muy avanzados. La astronomía es increíble. Tenían un conocimiento del movimiento de los astros. La pirámide de Chichén Itzá tiene una dislocación de unos pocos grados que cuando cae el equinoccio cae perfectamente bien una sombra-luz que termina en la cabeza de una serpiente ahí en Chichén Itzá. Y tú te dices, wow, cualquier persona sensata diría, no, eso hay que centrarlo bien norte-sur para que sea exacta la orientación. Pero ellos se equivocaron unos 12 grados. Y tú dices, no, pues es un error técnico de ellos, se equivocaron. No, lo hicieron con todo el propósito porque era el día que les marcaba cuando bajaba el sol, el dios sol, y bajaba a la tierra para preparar la tierra para fertilizarla. Entonces tenían conocimientos, era una sabiduría que tenía esta gente tremenda, pero profesando ser sabios, se hicieron necios. Y empezaron a hacer cosas que te asustas. Ve por favor a la Primera de Reyes. En Primera de Reyes, capítulo 18, aquí hay una descripción y hay unos murales que es exactamente este pasaje. Es exactamente este pasaje. Primera de Reyes 18 dice lo siguiente: cuando Elías está delante de los 450 falsos profetas y está retándolos a decir, vamos a ver quién es Dios. Si Baal es Dios, no digo nada. Pero si Jehová es Dios, entonces vamos a seguirlo. Pero ya no anden en medio. Y llega el profeta Elías y reta a los 450 y dice, les doy chance. Ustedes háblenle a su Dios y pidan que caiga fuego. Y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Y se acabó. Entonces los 450 profetas empiezan a invocar a Dios. Y entonces empezaron ellos a hacerlo. Dice versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego abajo. Y ellos tomaron el buey que les había sido dado y prepararon e invocaron el nombre de Baal, que curiosamente se relaciona, hay una raíz ahí etimológica que va más para atrás hasta Babel, ¿sí? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en voz alta, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. O sea, Elías estaba con toda la convicción de que el Dios de Israel era el Dios, los demás eran falsos. Pero noten la conducta, aquí estoy tratando de enfatizar lo que hacían estos falsos profetas. Y aconteció, dice versículo 28, y ellos clamaban a grandes voces, y mira lo que hacían, se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hay murales en Chichén Itzá y en otras partes, en Uxmal, en otros lugares, donde literalmente están haciendo eso. Se perforaban los lóbulos con agujas de los magueyes, con pedernales se tasajeaban sangre, y había unas plazoletas frente a las pirámides donde danzaban continuamente y entraban en éxtasis. Y era un ritual que tú, cuando lo ves ahí, dices tú, wow, es muy parecido allá. Lo mismo. Pero el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no le resplandeciese el Señor a sus vidas. Y mucho de lo que estaban haciendo ellos estaban siendo, ahora sí literalmente lo voy a decir, poseídos por espíritus que operaban en esta región. Ellos se abrieron y los llevaron a excesos donde empezaron a hacer una serie de rituales que terminaron en sacrificios humanos. Se abrieron a eso. Pero literalmente está escrito, tú lo lees esto enfrente del mural y estás describiendo un pasaje de la Biblia cuando lo ves en México. Pinturas que son de 1500 años de antigüedad. Y tú dices, wow. Muchas similitudes, muy parecidas. Y cuando ves todos estos eventos parecidos en la cultura maya, lo interesante es esto: los olmecas desaparecieron súbitamente, desaparecieron. Los arqueólogos todavía no saben por qué, pero no termina ahí. Los mayas desaparecieron súbitamente. Y todavía cuando llegaron los españoles,
Chichén Itzá era un museo, ya no existía nada de rituales ahí. Uxmal estaba lleno de selva. Palenque estaba totalmente invadido por selva. No había civilización maya cuando llegaron. Había mayas, pero todavía hay mayas, pero no había la gloria de esas culturas. Y si tú ves el trato de Dios con Babilonia, cuando dice hasta los chacales van a morar en sus pasillos, en sus palacios, van a estar la avestruz ahí metida, y van a estar los animales y los buitres y los búhos van a estar ahí cantando en sus recámaras, diciéndole a Babilonia. Tú lee Isaías, lee Jeremías, el último capítulo, el 51, te describe el juicio de Dios sobre Babilonia. Quedaron así, y tú vas hoy en día de turista a esos lugares, y literalmente es eso. Ahí están corriendo por sus pasillos víboras, y están lechuzas y los animales, y etcétera. Ruinas totalmente, pero esas ruinas ya existían cuando llegaron los españoles. Es decir, ya habían sido juzgados y habían desaparecido esas civilizaciones. Esa gloria, esos conocimientos, esa arqueología, esos descubrimientos de astronomía y todo eso, las matemáticas y todo eso, lo borraron del mapa. Los arqueólogos han ido descubriendo poco a poco, no saben qué pasó. Algunos dicen fue que acabó la comida, otros dicen que vino una peste, otros dicen que cayó un aerolito por ahí cerca y eso destruyó todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay evidencias concretas. Lo que sí se ve es que quedó en desolación total. Los olmecas primero y luego los mayas. Y si seguimos, entramos al tercer grupo, que son los toltecas. Es otro grupo, aunque hay otros subgrupos como los zapotecas y otros más que no me voy a meter ahí. Pero los toltecas es otro grupo. Los toltecas construyen grandes estatuas, los famosos colosos de Tula, y una serie de cosas que también están en lo mismo. Parece ser que estos grupos se movían de un lugar a otro, tratando de mantener la llama de la brujería, la llama de la hechicería, la llama de la astrología y la llama de la magia. Querían mantener esa llamita, y a través de eso se iban moviendo con su bagaje de ídolos, se los iban llevando de un lugar a otro. Hay un pasaje en la Biblia donde, ¿quién es? Raquel, se roba el ídolo de su papá. Más o menos ese ejemplo para que lo tengas en mente, cómo estuvo. O sea, se fue con Jacob y se llevó su idolito. Ándale, más o menos por ahí. Esa misma costumbre quedó. Se llevaron sus idolitos consigo a otros sitios. Eso fue lo que pasó. Y cuando estos grupos, los toltecas, son más o menos del año 800 al 1200, ellos aparecen ahora como los que construyen, se les adjudica a ellos lo que conocemos como Teotihuacán. Y ese sitio se le conoce como la ciudad donde nacen los dioses. Eso es lo que significa Teotihuacán. La ciudad donde nacen los dioses. Y principalmente hay una pirámide del sol, y está la pirámide de la luna, y hay la pirámide de las estrellas, y pues hay una avenida que se llama la Calzada de los Muertos. Eran centros ceremoniales terribles. Era del dolor humano más espantoso. No quisiera, contristar el espíritu al decir lo que hacen. Dice ahí Efesios 5, que ni aún lo que hacían en lo secreto conviene andar diciendo. Así es que mejor me quedo callado y no me voy a meter a detalles. Pero el dolor que infligieron a miles y miles y miles de seres humanos, su idea era sostener el sol, un engaño, y por medio de sacrificios tenían que sostener el sol y tenían que continuar haciéndolo. Esa era la doctrina que traían. Y hacían cosas que dice ahí, si quieres ve por favor para que lo cheques conmigo, en el libro de Efesios, capítulo 5, dice lo siguiente, Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Todavía lo hacen, pero lo hacían. Y ni siquiera en secreto, aunque tenían niveles de hacer las cosas, por eso se llama ocultismo, se hacían las cosas en lo oculto, lo hacían de manera pública y engañaron a las multitudes para participar de ello. Se les dijo que estaba bien hacerlo.
y crecieron con esa idea. Esa es la raíz de nuestra nación. Esa es la raíz espiritual de nuestro país. Teotihuacán desaparece en el siglo XII de nuestra era, en la edad medieval, en la época oscura de Europa, cuando las cruzadas apenas estaban yendo hacia Israel, desde el Vaticano. En ese tiempo, Teotihuacán, que era una gloria, de repente desaparece, se muere la ciudad. Hay un juicio. Nadie sabe qué le pasó a esa ciudad tampoco, a esa cultura que estaba floreciente y de repente desapareció, ¡guac!, se apagó. Yo creo que estos acontecimientos actuales que están pasando, ¿sabes? Te voy a decir mi apreciación muy personal, de repente van a desaparecer. Porque lo que están haciendo ellos es exactamente lo que está escrito aquí. Y viene el juicio de Dios. Dios no pierde su personalidad. Dios es santo, es justo, es misericordioso, pero también tiene juicio. Eso no se le quita. No le puede decir, hoy no tengo juicio. No. Dios es eso eternamente y para siempre. No se le quita, hoy es bondadoso y hoy se enojó. No. Dios no cambia. Dios no tiene sombra de variación, dice la Biblia. Él es lo mismo por la eternidad. Lo contiene todo en Él. Él es Él. No cambia. No tiene humores. Hoy amanecí de buen, hoy me enojé. Hoy tengo mal carácter. No, Dios no tiene esa mudanza que nosotros creemos que así pasa con nosotros. No hay cambio. Entonces, esto que hacían en lo oculto, dice, en lo secreto, aún es vergonzoso hacerlo, decirlo, comentarlo. Entonces no vamos a entrar muchos en detalles, pero sí es importante que entiendas el origen de lo que teníamos acá. Porque también Israel, cuando lee la Biblia, lee lo que hacían ellos. Hacían pasar a sus hijos por fuego. Ahí está escrito. Y quieras que no, cuando lees la Biblia, tienes que pasar por esos pasajes. Los hacían pasar por fuego. Eso había acá. Hacían esas cosas. Y nos sentimos, cuando nos ponen una pirámide y una... ¡Viva México! Pero espérate. ¿Cómo puedes decir eso? Ese es un altar de sacrificio. Si pusieras la oreja cerca de los peldaños de esas pirámides, oirías los gritos del dolor que hay ahí. No puedes decir ¡Viva México! No puedes decir eso. Porque si entonces eso era lo máximo de nuestro orgullo nacional, síguelo haciendo entonces. ¿Por qué ya no lo haces? Porque sabes que está mal y es vergüenza nacional. Es como si Alemania dijera, nuestros campos de concentración aparecieran en los billetes de los marcos alemanes y dijeran ¡Viva Alemania! Ahí están sus campos de concentración. ¿Tú crees? Ellos quieren esconder eso. Es una vergüenza nacional. ¿Me están entendiendo? Pero el enemigo, con su habilidad, el Dios de este siglo, el príncipe y la potestad de este, ha volteado la tortilla y nos ha hecho pensar que es bonito y que está bien. Y que está bien padre. Y que te sientes orgulloso de ser eso. Cuando eso es un dolor que afligió a la nación y trajo maldición sobre la tierra. Entonces, Teotihuacán, la cuna de los dioses, desapareció y nadie supo por qué. Le siguen rascando y no lo encuentran. Ahora, vamos acercándonos más a nuestra era y todavía la semana que entra vamos a entrar a hablar qué pasaba en Europa, porque también hay que ver el bagaje que nos trajeron ahora los españoles. Ellos también trajeron sus baúles llenos de mugre. Nosotros vamos a desembarcar solamente al siglo XV. Para cuando ya desaparece Teotihuacán, que está en el estado de Hidalgo por allá, aparece otra cultura llamada mexicas. De ahí viene el nombre nuestro, mexicanos. De ahí viene ese nombre. Parece que tiene una relación con la diosa de la luna. Cuando decimos mexicanos, son como los conectados con la luna, por si no sabías. Hay un debate, todavía no se afinan qué significa realmente ese nombre, si está o no está en ese contexto. Pero eso es lo que algunos afirman que es. Pero los mexicas, ya que desaparecen los grupos toltecas, nace otra ramificación. Acabamos de estar en Puerto Vallarta, Adrián y yo, y venía un señor ahí, se acercó con nosotros, un indígena, y se acercó, y le dije, ¿de dónde eres? Y dice, yo soy de Guerrero. Y le dije, ¿de qué grupo eres? ¿Cuál es tu idioma? Dice, soy náhuatl. Dije, wow, man. Le dije, he conocido náhuatl en Cuernavaca, he conocido náhuatl en Puebla, he conocido náhuatl en la sierra de Puebla. O sea, he conocido náhuatl en Hidalgo y he conocido náhuatl en el Estado de México, en la zona del Distrito Federal. Han bajado, era un grupo muy grande y siguen hablando el idioma náhuatl de aquel entonces. Pero ellos, sus raíces más profundas son mexicas. Ahora, los mexicas son aquellos que aparecieron después de Teotihuacán del siglo II en adelante hasta el siglo XIV, XV.
y aparece este grupo, pero aquí hay unos elementos que yo quiero que los tomen en cuenta. Dios es Dios y a Él no nos va a pedir permiso para hacer su perfecta voluntad. Y Él dice, ya se los he leído, se lo voy a leer otra vez, capítulo 17 de Hechos, vayan por favor ahí. Dice en el versículo 24 en adelante, se lo voy a leer, este es un versículo clave para entender nuestra historia espiritual. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de un lugar, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, de una sola sangre, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios trazó esto. Y luego dice, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. De alguna manera, los españoles cuando llegaron, los frailes fueron muy cuidadosos de registrar algunas cosas que empezaron a ver. Venían como observadores. Como venían más preparados, estudiaron en universidades, sabían latín, sabían otras lenguas. Era gente un poco más culta y tenían un poco más de ojos avisados de las cosas que estaban pasando. Entonces, ellos realmente fueron los investigadores que llegaron aquí para ver qué estaba pasando, vamos a decirlo, desde el punto de vista espiritual. Y cuando llegan aquí a México, se empiezan a dar cuenta que unos siglos antes ya había habido gente que de alguna forma habían tenido un presentimiento de que venían acontecimientos y los registraron. Presentían cosas a través de sueños, visiones y, si quieres llamarle así, profecías de los ancianos que existían en los grupos de ahí, que no eran profetas al corte bíblico, pero que tenían como Epiménides en el libro de los Hechos, aquí en este capítulo 17, Epiménides es un griego que habla del Dios desconocido 500 años antes. Y Dios le revela a él qué significa ese Dios desconocido. Y él es el que le habla a Grecia del Dios desconocido, siendo un pagano. ¿Me están entendiendo eso? Dios no se esconde de nadie si quiere transmitir un mensaje. Entonces Epiménides lo registra y está en la Biblia, en dos porciones de la Biblia, 2 eventos que él tiene como revelaciones y se las comparte a Grecia. Y hasta la fecha están en la Biblia, como que Dios le autorizó que se quedaran esos comentarios ahí. Pues en lo que fue de los aztecas, de los mexicas, construyen a Tenochtitlan porque se les había dicho que iba a haber un águila devorando una serpiente. Y donde se detuviera, ahí se iba a construir la ciudad. Anduvieron vagando por el Valle de México, por diferentes lugares, hasta que finalmente llegaron a lo que hoy conocemos como el Distrito Federal. Y en una de esas zonas era un lago, el lago de Texcoco, y había un islote. Y según la leyenda, dicen que ahí vieron un águila devorando la serpiente. Lo registraron, lo apuntaron y quedó en los anales de los indígenas. Cuando llegaron los españoles, preguntaron, ¿y ustedes en qué se basan? ¿Y por qué aquí? ¿Cómo estuvo? Y en las conversaciones fueron saliendo los comentarios de cómo fueron guiados a ese sitio. A nadie se le hubiera ocurrido construir una ciudad en un lago. Todo lo que es Distrito Federal era un lago. ¿Que a quién se le ocurre hacer eso? De hecho, el Palacio de Bellas Artes está hundiéndose porque es lodo lo que está abajo. Y tú dices, ¿y por qué? Porque se les dijo que donde vieran una serpiente una víbora devorando una serpiente, un águila devorando una serpiente, ahí iba a ser el lugar donde se iba a construir esa Tenochtitlan. Cuando llegan los españoles, Tenochtitlan está en pleno auge, pero viene su último día. Viene juicio, ahora de una manera muy particular. Viene juicio desde el otro lado del mundo. Y Tenochtitlan desaparece en muy pocos años. Vienen con una de las armas más peligrosas los españoles. No había caballos, no había armaduras de este lado del mundo y no había viruela. Y cuando llegaron acá, en muy poco tiempo, el virus que traían los españoles infectó a los aztecas y parece que hay crónicas donde más de 1 millón de personas desaparecieron. O sea, la ciudad fue aniquilada totalmente, desapareció. Entonces, cuando entremos al tema de la semana que entra, hablando de lo que es la parte espiritual de nuestra nación, vamos a entender ciertas cosas. Por ejemplo, Netzahualcóyotl es increíble.
cuando tú lees algunos poemas de él, habla de el Dios verdadero. Así lo describe, al verdadero. Wow, lo describe. Al que habita en las alturas y no se deja engañar por nadie. Al que sabe toda la verdad. Tú lees algunos de sus poemas y estás leyendo a Job. Nací en este mundo y voy a andar por este valle. Llegué sin nada y me llevo nada. Dices tú, wow, este hombre estaba muy cerquita. Y las descripciones que él hace te hace pensar, dices tú, pues este hombre no estuvo lejos. Así es, no estuvo lejos, pero le faltó el evangelio. Estuvo como Cornelio, que no estaba lejos y le faltó la revelación del evangelio. El único que sabrá dónde están ellos es Dios. Pero sí te digo una cosa, la descripción de lo que él escribe en sus poemas te describe su hambre de saber la verdad. Él sabía que había la verdad. Él se dolía cuando iba a las pirámides y veía todo lo que estaba haciendo. Él no estaba de acuerdo. Él quería un cambio, no lo podía hacer. Él mismo cayó en violencias y en guerras y en todo. Pero sus poemas hablan de una cercanía, de un hambre de encontrarse con Dios. Y son las señales que va dejando Dios, lo que dice Eclesiastés, puso eternidad en sus corazones. Hay un deseo de saber la verdad, pero no hay quien se lo diga. Es el eunuco que va camino de Gaza y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que...? Dice, pues la verdad no lo entiendo todo, ¿me lo podrías explicar? ¿De qué está hablando? No entiendo. Así está. Imagínate, Netzahualcóyotl es el eunuco y entiende a través de la naturaleza. Él tenía jardines, él tenía zoológicos. Es uno de los hombres, es el primero que tuvo un jardín botánico y zoológicos, yo creo que a nivel mundial. Era un visionario, un Salomón de este lado. Y sin embargo, no había quien le explicara el evangelio. Hasta él muere en el 470 y tantos. Y como 50 años después llegaron los españoles, 20 y tantos años después llegaron los españoles y traen un tipo de evangelio. Entonces, estamos viendo las raíces de nuestra nación, de lo cual nosotros tenemos que orar. Y yo les quiero pedir que se pongan de pie para terminar, ahorita para orar. Él declaró una cosa, Netzahualcóyotl declaró una cosa, hay un solo Dios verdadero, le llamó Tloque Nahuaque. Sabía que había un Dios por encima de todos los otros dioses. Sabía que había un solo Dios. Ese hombre estaba buscándolo en su desesperación. Sabía que había algo grande. Dios en su gracia nos ha traído la revelación a nuestros tiempos. Este es el tiempo de nuestra oportunidad tremenda. Ahora nos toca a nosotros hablarle a la gente y llevar la luz del evangelio, la palabra de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pedirle perdón por lo que ha pasado en nuestra tierra y que santifique nuestra nación. La purifique con la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús venimos como un pueblo comprado a precio de sangre y venimos a pedirte perdón por los pecados de nuestra nación, Señor. Pedimos que laves nuestra tierra con tu sangre y borres toda nuestra maldad y tengas de nosotros misericordia y de la gente que aún no te conoce, que tengas misericordia, Señor, compasión de nosotros, Padre. Gracias por sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a la luz que es en Cristo Jesús. Señor, gracias que has abierto los cielos sobre México y los principados y potestades de esta nación han sido aturdidos con tu gracia que ha venido sobre nosotros. Y ahora nos has dado la autoridad para atarlos aquí en la tierra como en los cielos y echarlos fuera. Y nos has ordenado de llevar el mensaje a todos los rincones de la nación y de las naciones. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Derriba fortalezas que se han quedado en nosotros por lo que hemos aprendido y creído, que hemos ignorado o desatendido y ni siquiera le hemos dado importancia. Señor, danos un celo por las cosas agradables a ti. Danos un celo por tu palabra, danos un celo para caminar en Cristo, lavados con tu sangre, vestidos de toda la armadura espiritual y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para hablar con denuedo la verdad, Señor, la luz de la verdad a los corazones de esta nación de México, Señor. Bendecimos a México, bendecimos a México, Señor, bendecimos a México, Señor. Oramos sanidad en nuestra nación, sanidad, Señor, sanidad de nuestra tierra, sanidad, Señor, de nuestros bosques, de los hombres que son bosques de alabanza. Sana esos bosques de alabanza, que se levanten como árboles de justicia para adorarte. En el nombre de Cristo, quita las plagas que afligen a la nación, Señor, y establece tu reino, te lo pedimos, Padre. Y líbranos a nosotros de herencias ancestrales
que vienen sobre nosotros, de las cuales nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Renunciamos a ellas. Renunciamos a maldiciones ancestrales, a prácticas de brujería, magia, hechicería, idolatría, maldad. Renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y gracias por la sangre preciosa de Cristo. Gracias, Jesús, que te hiciste maldición por nosotros en la cruz, y que tú aplastaste la cabeza de la serpiente antigua, y que tú resucitaste de los muertos y vives para siempre. Tú eres el sacrificio perfecto que le agradó a Dios. Nadie más que tú, Señor Jesús. Y con tu sangre nos has adquirido como pueblo tuyo, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti solo, Señor. En Cristo Jesús, Señor.